Buenas tardes. Bueno, somos un grupo reducido en cuanto a cantidad, pero no seguro que en cuanto a calidad. Y yo tengo que decir que para mí es un auténtico honor compartir esta tarde de viernes en esta tercera edición de Tardes de Papel junto con ustedes. Tengo que decir que nuestro querido Javi está emitiendo por el canal YouTube. Habrá gente que por el motivo que sea no se pueda acercar, pero lo puede seguir. Después de la pandemia, el online ha venido para quedarse con nosotros y la verdad que bueno, es otra forma, ¿no? Otra herramienta para llevar la cultura a todos los rincones. Y me acompaña, es un auténtico honor, decía, retomar estas tardes de papel, que llevamos ya 2 presentaciones de libros, el poder acompañar a Amalia Soro. Amalia se puso en contacto conmigo, tengo que decir, a través de nuestro querido Juanma Dicenta. Juanma, bueno, es una persona también muy querida para todos, un profesional de Radio Algeciras, que es, bueno, al final Radio Algeciras de la cadena SER. Decir solo Radio Algeciras ya todo el mundo sabe lo que es, no hace falta decir cadena SER, porque además ellos son un instrumento, una herramienta de la difusión de la cultura de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Y les decía que Amalia se puso en contacto conmigo porque quería presentar su libro. Tengo que decir que hemos tenido que tardar un poco, gracias a que afortunadamente hay actividad, pero hoy estamos aquí y para mí es un auténtico honor que bueno, la agenda me haya permitido acompañarla, porque lo poco que hablé con ella y el rato que llevo hablando ahora, sé que va a ser un momento muy especial. Es una mujer que le comentaba, leía, una mujer de la comunicación por su actividad profesional, pero por su formación, una persona con muchísimas inquietudes, que ha querido formarse en muchos aspectos de la vida y que al final todo eso enriquece muchísimo. Se siente campo gibraltareña de adopción como yo. Amalia, eso lo compartimos y estoy segura que va a ser un rato muy, muy agradable. Pero para presentarla, yo creo que Juanma, además yo sé que también lo hace con mucho cariño y con mucha responsabilidad, porque además él es, bueno, pues uno de los motivos por los que Amalia hoy está aquí con nosotros. Así que yo, si les parece, le voy a pasar la palabra a Juanma, que estoy segura que va a hacer una semblanza muchísimo mejor que yo de lo que significa Amalia y que pasaremos un rato estupendo aquí esta tarde de viernes. Muchas gracias, Pilar. Bueno, yo conozco a Amalia Soro desde hace muchísimo tiempo, pero más que a Amalia conozco a su madre, con doña María Serra, con quien recibí clases de piano en su momento, allí en Sol 7 precisamente. Subía por las mañanas y me daba la clase de piano, y luego estuve también con ella aquí en la coral de la Sociedad Algecireña de Fomento, de la SAF. Yo era un chavalillo por entonces, tenía 18, 19 años, pero me gustaba aquello de la música y cantábamos con la coral de la SAF y francamente lo pasábamos muy bien. Yo tuve mucho cariño por esa mujer, por esa gran artista, que como hemos dicho esta misma mañana en la entrevista que tenía con Amalia, no solo tocaba el piano divinamente, hacía los estándares de jazz de clásicos como nadie, sino que además pues tocaba el violín y tocaba el saxofón. Era una multiinstrumentista, que es lo que se suele decir en estos casos. Amalia contactó conmigo y me pidió que, como iba a presentar el libro aquí en Algeciras, que pusiera voz a un texto de Pepe Villalta, que es quien ha prologado el libro del que hoy vamos a hablar y que hoy tenemos el gusto de presentar aquí en el Centro Documental José Luis Calo de Algeciras. Así que no nos entretenemos más. Hoy nos convoca una ocasión especial, pues especial es toda oportunidad que permite acercarnos al torrente de incógnitas y sugerencias que conlleva la aparición de un nuevo libro. Sol 7 se titula La propuesta literaria que les presentamos, bellísimo título, que de partida relaciona al astro generador de vida con el número mágico por excelencia, aquel que para los cabalistas representa la ley que rige el universo. Que el disco solar aparezca en el título del libro es, sin lugar a dudas, la figuración que nos cerciora de encontrarnos ante un mensaje de luz. Y dejemos constancia de ello desde el primer momento, esa luz no es otra que el esplendor de los mejores sentimientos. Este título se acompaña de un subtítulo
que nos rescata de levedades poéticas o arcanos epistemológicos para situarnos decididamente a ras de suelo. Este subtítulo es Francisco Soro y María Serra, dos vidas para la música. En efecto, Francisco y María están presentes en todas las páginas escritas por Amalia Soro, hija de ambos, para acercarnos a las vivencias y consecuencias de dos personas, dos personalidades tan significadas a lo largo de los años en la partitura de la vida cultural de la línea. La tarjeta de presentación del libro encierra, conviene insistir en ello, una promesa de amor, del más auténtico, estable e indeleble de los amores, el que se establece entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres. Bien podríamos decir, pues, sin temor a equivocarnos, que este es un libro de amor, pero dado que esta clasificación suena más de lo razonable a novela romántica y jugando a los dardos con las preposiciones, tal vez sería más exacto afirmar que este es un libro con amor, con el infinito amor hacia sus padres que cabe dentro del corazón de la feliz autora. Y así hacemos diaria definitivamente sobre la auténtica vibración subyacente en las hojas de papel y sentimientos que Amalia nos propone. Sin que falten ilustres antecedentes, no son muy frecuentes en la literatura española los libros dedicados por los hijos al tema de sus progenitores. Ahora bien, si en busca de esos antecedentes queremos combinar en una sola obra los criterios de antigüedad y calidad, sin duda habríamos de reparar en aquellas formidables coplas a la muerte del maestre don Rodrigo, mucho más conocidas como coplas a la muerte de su padre, que allá por la segunda mitad del siglo XV compusiera Jorge Manrique en unos tonos decididamente elegíacos. Esta concepción elegíaca nos sitúa ante un hecho diferencial entre ambos textos, uno de tantos, y es que mientras Manrique dedica casi todo su poema a reflexionar sobre la muerte, mientras que casi todo su poema va a la deriva existencial de su predecesor, únicamente le dedica 8 coplas de un total de 40. Nuestra Amalia Soro descarta los tonos elegíacos y únicamente refiere la desaparición de las dos personas queridas cuando así lo exige el orden natural de los acontecimientos, como un dato biográfico ineludible, pero pasando rápidamente al discurso cálido, alegre y reparador, como si en modo alguno quisiera dejar en el espectador el sabor amargo de unos trazos de dolor que bajo una premisa positivista rápidamente se nos escamotean en lo que constituye un elegante acto de reserva y casi de pudor, ya que el capricho nos ha forzado a relacionar dos obras tan alejadas entre sí en el tiempo, tan disímiles en sus condicionantes sociales y tan apartadas una de la otra en los aspectos formales. Bien podríamos clausurar nuestro juicio comparativo proclamando que mientras Manrique comparte con nosotros un discurso de muerte, Amalia Soro nos agasaja con un reluciente mensaje de vida. Y ello nos da una idea de la distancia que media entre las penumbras del pesimismo y el esplendor de las mejores energías que, con la bella tenacidad del ave fénix, animan los días de quien ha escrito este libro. Justo es que en este punto pues nos detengamos, siquiera sea someramente, en el dibujo biográfico de su autora. No será necesario extendernos en los detalles porque Amalia es sobradamente conocida por todos nosotros debido a su intensa implicación en la vida sociocultural del Campo de Gibraltar. Aunque nacida en Barcelona, es una mujer a la que todo el mundo relaciona de inmediato con el mundo de la radio. Y justo es que así ocurra, puesto que ella, poseedora de la licenciatura en Ciencias de la Información, ha sido durante muchos años una voz que desde Radio Nacional de España, primero en la emisora de la línea de la Concepción y más tarde desde Zaragoza, nos envolvía con su bello timbre y una perfecta dicción, condiciones que sin duda influyeron, pero que no fueron los únicos merecimientos para que Amalia llegase a pregonar, por ejemplo, la Feria de la Línea y se ocupara también de la presentación del acto en varias ocasiones. Sin embargo, como mujer inquieta que es, supo extender su formación a otros ámbitos profesionales. Y es así como se diplomó en enfermería en la Escuela de Enfermeras de la Residencia Sanitaria Guerra Zunzunegui de la Línea. Una ambición de saber, explorar y avanzar que nunca ha dejado de latir en ella como un mecanismo de relojería dispuesto a regular una curiosidad bien templada por el mundo que nos acoge y la gente que nos rodea, sesgo que marca indeleblemente la existencia de esta luchadora perseverante que hoy nos ofrece sus recuerdos cuidadosamente encuadernados.
Pero retrocedamos atrás en el tiempo para descubrir en la niña Amalia Soro una inclinación al teatro, al artisteo que la llevaría a subirse a las tablas desde muy pequeña en las obras presentadas por la agrupación artística linense que creó su padre, a veces formando parte del conjunto infantil Las Mirandas, y así hasta obtener el carnet de artista de manera un tanto casual en la modalidad de canción ligera. Esa predilección por el mundillo artístico reaparece en varias ocasiones a lo largo de su vida, incluso en algún esporádico contacto con la pujante cinematografía barcelonesa, hasta desembocar, ya de regreso a la línea, en colaboraciones con algún que otro grupo de teatro aficionado. Pero sin abandonar la luz de los focos, es precisamente en el baile donde muestra a la autora y nuestra autora encuentra otra meta artística en la que aventurarse de nuevo. Y ello primero la conduce a los bailes típicos de nuestra tierra y más tarde le permite obtener grandes éxitos en la modalidad de baile deportivo, acumulando en pareja con Jesús Ruiz un número considerable de premios y menciones. Dentro aún de la esfera artística y antes de centrarnos en la concepción de Sol 7, signifiquemos que no es esta la primera vez que Amalia Soro emprende la canción o la creación literaria, poseedora de un buen dominio de los entresijos del idioma, de los cánones de la sintaxis y de los sentidos del ritmo y de la eufonía. Es una feliz amalgama con una sensibilidad extraordinaria, como el sortilegio cobra cuerpo y germina en cierta especial destreza para componer unos versos siempre acompasados a las emociones más puras. En la difícil poesía de tramo corto es donde ha florecido con mayor intensidad el aliento expresivo de esta mujer tan rica en facultades. Hemos de remitirnos a su poemario titulado Abrazo de sal para hallar una buena muestra de su complicidad con las musas. Señalemos ahora que no es la poesía, sino la prosa, el género literario al que se describe el libro cuya presentación aquí nos reúne. Pero no nos engañemos, prosa sí, pero tan imbuida de acentos poéticos que los límites no llegan a estar demasiado claros. Lo primero que llama la atención cuando nos zambullimos en el libro es el aroma tan mediterráneo que emana de todas sus páginas. Ninguna lección mejor que esta para una historia que arranca en Cataluña y se asienta después a orillas de nuestro estrecho. Con esos dos polos que delimitan de norte a sur casi todo el litoral español del Mare Nostrum y teniendo en cuenta la influencia de los paisajes, inducen en las fórmulas creativas de los artistas. ¿A quién puede extrañarle que Amalia Soro sabiamente haya sabido trasminar los párrafos ya del rumor de la hojarasca otoñal que bulle en las amplias aceras barcelonesas o ya de los aromas salinos de las playas del sur? ¿A quién puede sorprenderle el diorama de genuina realidad ambiental por el que, para plena satisfacción de los lectores, transitan todos sus personajes? Personajes estos que no pueden ser y estar más próximos al corazón de la autora, puesto que, como ya sabemos, el empeño se centra en narrar la vida de sus padres. De Francisco Soro y de María Serra se habla con pasión de hija, pero sin que ello impida la apertura de un abanico de perspectivas que le permiten al lector completar los trazos esenciales de dos vidas cuyos aspectos más privados se velan con discreta contención y cuya proyección pública se ensalza bajo criterios embellecidos por un hálito de nobleza, de esa nobleza que anida en la trayectoria de servicio a los demás que estas dos personas tan notables supieron encauzar, a través de su dedicación a la música, como vehículo ideal para el desarrollo de una inmensa tarea filantrópica. Ello sin que falten en el texto, y justo es que así sea, ciertos tonos reivindicativos, porque a cualquier hijo le duele, en lo más hondo, que se diluyan en el olvido y la postergación dos firmes vocaciones entregadas de manera desinteresada al mejoramiento, con herramientas versadas en melodías, pero también doctoradas en generosidad de una sociedad local gris de posguerra, y que todo ello, se obtuviera a través de las mágicas idealizaciones que siempre aportan a las vidas el ejercicio de las actividades artísticas. Antes decíamos que Amalia Soro destaca desde el punto de vista literario en las composiciones de tramo corto, y esa habilidad también tiene su reflejo en Sol 7, allá donde la pincelada descriptiva permite pronunciarse a través de la imagen certera y expresiva del destello pictórico, como cuando las redondas cajas de arenques son definidas como soles de escamas, por solo poner un ejemplo. Contagiados de este espíritu metafórico y dando alegres saltos de la música a la que un libro ha escrito una cantata,
una radiante cantata constelada, sí, de las fusas y las corcheas que vigorizan la melodía de los sentimientos, pero también ha esbozado un apunte naturalista que parece haber fluido de los pinceles certeros y luminosos de algunos grandes pintores novecentistas. En esa dirección repleta de connotaciones costumbristas, el lector hallará también en el libro, que por cierto se acompaña de una vistosa documentación gráfica, la recuperación nostálgica de calles, sensaciones y costumbres de una ciudad linense que ya dejó de existir, en unos casos para bien y en otros quizá no tanto, pero cuya evocación literaria, cuando es hábil y fidedigna, se convierte en una receta infalible para cautivar todas las posibilidades. Cines y teatros de la línea, bandas y orquestas, personajes destacados y ambientes populares de distintas épocas. Eso y mucho más desfilan por estas páginas ágiles y entusiásticas que aguardan ser desveladas cuanto antes por la curiosidad del lector. Acepten la hospitalidad de este libro y abrácense a sus capítulos como quien se abraza a un amigo. Seguro que celebran el encuentro. Muchas gracias. Es un regalo, un regalo. Él ya lo decía que iba a hacer una maravillosa semblanza. Amalia, tienes la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarme y, naturalmente, mi gran agradecimiento al Ayuntamiento de Algeciras, a la concejal de Cultura, Pilar Pintor, a Miguel Vega y a Javi Muñoz, porque han sido tan amables conmigo para que la presentación de este libro fuera una realidad. Desde el primer momento que contacté con ellos, todo fueron facilidades, así que mi agradecimiento más cordial. Muchas gracias, encantados. Gracias a los que de alguna forma han colaborado esta tarde y naturalmente a todos ustedes por acompañarme. Como ha dicho Pilar, somos pocos, pero tienen ustedes una gran calidad. Sobre todo el simple hecho de acompañarme esta tarde ya quiere decir que son ustedes sensibles al cariño y a la música. Bueno, y gracias naturalmente por la presentación de Juan Manuel, un colega en las tareas radiofónicas, un gran profesional al que le agradezco de todo corazón su lectura. Y naturalmente no hace falta que lo haya presentado, porque es un puntal de la radiodifusión algecireña al que todos admiramos. Gracias, amigo, por poner tu voz, todo un lujo, a ese texto del escritor José Villalba, que es conocido en los medios literarios del Campo de Gibraltar. Y naturalmente me siento un poco obligada a hablar sobre el título del libro, que puede parecer extraño y que, aunque se ha explicado, me gustaría añadir que no me costó casi nada ponerle ese título. Desde el principio lo tuve claro. En la calle del Sol, número 7 de la línea, viví con mi familia muchos años. Enseguida pensé, Sol es una nota musical y el número 7 de la calle, enseguida lo relacioné con las 7 notas musicales. Así que el número 7, aparte de, como han comentado, que huele a misterio, a cábala, además es mi número personal, qué casualidad, y el astro Sol, sin el que la vida sería imposible, representa esa nota en segundo espacio del pentagrama. Se trata de un libro que, aunque posee detalles de la vida de mis padres, anécdotas y recuerdos, he procurado prescindir de frases inútiles y rebuscadas para hacerlo más ágil a la lectura. He querido que la persona que lo lea no se aburra con largas historias y que pueda disfrutarlo con interés. He destacado su vida diaria, la vida de mis padres, salpicada de memorias, de remembranzas de mi niñez y juventud, que ya quedan bastante lejos, en un hogar inolvidable en donde la música lo inundaba todo. Yo, medio en broma y medio en serio, a veces comento entre los amigos que fui una niña que en lugar de glóbulos rojos, por mi sistema circulatorio corrían notas musicales. Desde pequeña me familiaricé con el lenguaje musical. En este librito he hecho hincapié en la actitud de mis padres hacia el Campo de Gibraltar, principalmente hacia Algeciras y La Línea, a los que ofrecieron generosamente lo mejor que tenían, su amor por la música. Ellos querían enseñar y dar a conocer sus conocimientos musicales entre personas que, según dijeron siempre, tenían dones especiales para el arte.
A estos dedicaron su esfuerzo, su tiempo y su fortuna. Por eso, los que los conocieron los consideraron unos auténticos mecenas. Mis padres, como describo en las diferentes páginas, eran muy especiales. Imagino que todos los hijos dicen lo mismo de sus padres, porque para ellos son los mejores. Pero yo me refiero simplemente a que hago referencia a su forma de vivir o actuar y a su actitud sobre la vida. Mi padre, el maestro Soro, todos sabían que era un hombre con gran sentido del humor. Aquí hay personas que lo conocieron. Concretamente hay una amiga de la niñez que fue alumna de él y de mi madre, y sabía que era muy bromista, siempre dispuesto a ayudar a quien fuera, muy creativo e ingenioso, y que fumaba demasiado. Mi madre se ganaba a cualquiera con su simpatía y su sencillez, ya lo ha comentado mi compañero Juan Manuel. Era tan gran concertista de piano como despistada. Igual se iba a la calle con un zapato marrón y otro negro, la Rebeca del revés, se olvidaba las llaves, pero esos despistes nos hacían gracia a toda la familia y curiosamente no incidía en su labor creativa ni en su labor musical. Tenía muchos defectos, ambos tenían muchos defectos, pero pasaban casi desapercibidos porque tenían muchísimas virtudes. Eso sí, el gran defecto de ellos es que eran demasiado modestos, eran humildes y nada ambiciosos. No daban importancia a sus conocimientos musicales, que eran muchos. Mi padre estudió en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, dirección de orquesta y fue trompeta de oro en Londres. Y mi madre era catedrática del Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, concertista de piano y, como ha dicho mi introductor, también tocaba el violín y el saxofón. Pero, como diríamos ahora, no se sabían vender. En la época de mis padres supongo que ya no estaba en auge ese conocido y castizo refrán de que el buen paño en el arca se vende. No. Y como además no eran nada trepas, eso que está tan de moda ahora, pues pasaban desapercibidos en el sentido de reconocimiento, no por parte de la gente, porque la gente le quería y le reconocía, sino a nivel institucional. Mi padre fundó la segunda banda municipal de la Línea de la Concepción y la banda de la Cruz Roja, en un momento en el que solamente habían 3 bandas de la Cruz Roja en España, la de Barcelona, la de Madrid y la de la Línea de la Concepción. También creó la agrupación artística linense, de la que formaban parte niños de varias edades, a los que se preparaba musical y artísticamente y que actuaban en varios teatros de la Línea de aquella época, como el Trino Cruz o el Teatro Parque. También vinieron aquí, no me acuerdo si se llama Teatro Florida, ¿puede ser? El Teatro Florida. En fin, en esos teatros se interpretaban escenificaciones de zarzuela y obras muy conocidas. Todo a beneficio de entidades públicas. La Cruz Roja, la Balompédica Linense, cofradías, asociaciones de personas sin recursos económicos, campañas benéficas. El dinero recaudado en esos eventos era para las distintas entidades que lo necesitaban. Lo curioso es que rara vez mis padres recibían ayuda económica. Los gastos siempre corrían de su cuenta, además del esfuerzo de enseñar y montar los espectáculos. Crearon muchas composiciones, partituras musicales, más de 2000 que constan en la Sociedad General de Autores de España. Entre ellas, compusieron un pasodoble en honor de Miguel Mateo Miguelín, el gran torero algecireño, y otro a la ciudad de Algeciras. Mi madre fundó el Cuarteto de Cámara Muñoz Molleda y la Coral Polifónica del Campo de Gibraltar y la Coral de la Sociedad Algecireña de Fomento. Aquí con nosotros está María, a la que mi madre quería muchísimo y que decía que era su mano derecha. Cuando ella dirigía la coral, María tocaba el piano y decía, qué mujer más maravillosa. Siempre disfrutaba cantando y contando los dones que tenía María Esquerino. ¿Es verdad o no? Bueno, pues mi madre, aparte de fundar esto, de fundar la Coral de Algecireña de Fomento, lo de la coral fue porque mi madre dio un concierto aquí en Algeciras y se le acercó un señor que se llamaba José María Troncoso,
me imagino que a las personas de aquí de Algeciras les serán familiar el nombre. Este señor se acercó a mi madre y le dijo: me encanta cómo toca usted, es usted una profesional y tal. Bueno, y le dijo: me gustaría que usted creara una coral en la Sociedad Algecireña de Fomento. Y mi madre le dijo: ¿una coral? ¿No? ¿Una coral aquí en Algeciras? Sí, sí, tengo mucho interés. Bueno, pues hablado y hecho. Al cabo de unos meses ya existía la coral de la Sociedad Algecireña de Fomento. Y tuvo muchos éxitos, no solo como coral polifónica, sino también coadyuvando en obras de teatro que se hacían. Por ejemplo, había un señor que se llamaba Rivera, creo recordar, sí, que era farmacéutico. Este señor era un hombre muy inquieto, con muchas inquietudes culturales y escribió un guión haciendo referencia a Quevedo en su centenario. Y hicimos creo que María se acordará, hicimos aquí una obra de teatro preciosa, con la coral, y yo actué de actriz, porque a mí el teatro, ya lo ha dicho mi compañero, yo he sido siempre muy teatrera. También hicimos, con motivo también del centenario, el bicentenario, el tricentenario de Teresa, de Santa Teresa de Jesús, que yo hacía de Teresa. En el otro hacía de muerte, en lo de Quevedo hacía de muerte. Pero bueno, yo disfruté muchísimo, tuvo mucho éxito. Y bueno, quiero decir con eso que mi madre está muy unida a la cultura algecireña. Mi madre tocó durante varios años en el Hotel Reina Cristina. Tocaba el piano allí y fue muy conocida y muy querida por la gente de Algeciras. Ustedes se preguntarán por qué hacían eso de enseñar gratuitamente, ya que ni se beneficiaban económicamente, se molestaban muchísimo y trabajaban mucho. Pero ellos sentían la necesidad de enseñar, de promover el arte, la música, y no les importaba que los demás no entendieran su entrega. He de reconocer que yo, cuando empecé a tener uso de razón, si es que lo he tenido alguna vez, llegué a pensar que eran un poco frikis, porque yo veía que todo el que trabajaba o hacía algo de ese tipo se les remuneraba. Sin embargo, ellos, cuando algún amigo les decía: pero bueno, pero usted, maestro Soro o doña María, ¿ustedes por qué no cobran por hacer esto? Pues hacían música, ayudaban a gente a ensayar, enseñaban gratis solfeo, montaban cosas gratuitamente. Me acuerdo que el barítono Terol, no sé si lo recordáis. Sí, sí, vivía aquí. Bien, pues Terol era muy amigo, venía: María, que tengo que ir a Televisión Española y necesito que me hagas... Y mi madre, pues, como sabía tanta música, pues transportaba, que lo necesito en 2 tonos más bajo. Pues mi madre allí pues le transportaba la partitura. Así que, pero todo eso gratuitamente. Así eran ellos, desprendidos, generosos, y así los recuerdan quienes los conocieron. Ahora yo ya no tengo nada más que hablar del libro, porque claro, lo importante y lo interesante es que lo leyerais, pero bueno, no es por obligaros. Sí, me gustaría, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa anecdótica, curiosa, pues estoy aquí para que me preguntéis, si puedo solventar alguna duda o alguna cosa. ¿Tú? También tocaba el acordeón. Sí, sí, es verdad. Sí, también tocaba el acordeón. La alumna, ella tiene la carrera de piano también, y ella era una alumna que venía y me contaba, y yo me acuerdo, yo era muy jovencita, además yo estudiaba fuera, claro, porque yo me acuerdo que yo hice en las monjas de la línea, hice hasta cuarto y reválida. En mis tiempos se hacía cuarto y reválida, no había esto de ahora, de no sé cuánto, de GB, no, cuarto y reválida y sexto y reválida. Y preu, nada de COU ni cosas de esas. Entonces, yo soy muy vieja. Entonces, me acuerdo que yo, pues allí no había instituto, y yo hice en un instituto que se llamaba Isla Verde, que no sé si existe. Sí, existe. Bien, pues aquí hice quinto y sexto. Sí, existe. Aquí hice quinto y sexto. Y yo vivía en el Colegio Huerta de la Cruz, ¿puede ser? Sí. Pues allí vivíamos 4 chicas de la línea que pasábamos un hambre con esas monjas. Y un frío. Yo me acuerdo que a las 10 apagaban la luz, no podíamos estudiar. Entonces me acuerdo, hay una farmacéutica en la línea que se llama Elisa Ruiz, y esta chica
pues se metía en la cama toda cerrada, con un frío horrible, y con una linterna, y así estudiaba. Otra le daba igual suspender que no, pero había una tal Pilar García Balaguer, hija del médico García Cabreros y hermana de un ginecólogo muy conocido, y esta y yo nos metíamos en la bañera, que era una bañera grandísima, cada una por un lado, también con las linternas y con una manta. Así estudiábamos. O sea, aquello fue horrible, pero bueno, aprobamos. Y ya luego pues nos fuimos. Yo me fui a estudiar medicina, que no terminé. Aquí tengo un compañero de toda la vida. Bueno, él sí terminó, es un gran médico, vive en Canarias, pero tiene familia, Ro es de algecireña y tiene su familia aquí. Y mi amigo, que le llamamos el abogado, porque era una persona que nos ayudaba tanto, nos solucionaba tanto. Y no le decíamos Juan Manuel, sino, ¿se lo vas a dar al abogado? Díselo al abogado. Y se le quedó lo del abogado. Nos solucionaba todo, nos prestaba los apuntes. Bueno, yo no terminé medicina, él sí fue un gran odontólogo. Y ahora ya, pues como tenemos 42 años, pues ya no ejercemos. ¡Hala! Bueno, pues ahora, si les parece, voy a poner un pequeño vídeo, es muy cortito, de algunas personas. Algunas ya se han muerto, claro, porque mis padres serían muy mayores, y otros no los he cogido. Intenté hablar con Abel, pero no lo pesqué, en fin. Bueno, pero en ese vídeo hay algunas personas que los conocieron y hablan sobre ellos. Alicia Domínguez, que es conocida por todos como una enamorada de la música e hija de uno de los componentes de la banda de mi padre, al que él cariñosamente llamaba Dominguín, nos habla de ellos. Tu madre le prestó el saxofón a mi padre para irse para Alemania. Mi padre se llevaba su clarinete y el saxofón de tu madre. Y nada, estuvo allí tocando. Y ya cuando ya se hizo, que se compró su contrato, se compró su saxo tenor y su clarinete, pues se viene para acá y claro, se lo devuelve. Pero es muy generosa, muy atenta y muy cariñosa con los alumnos y siempre con muchas ganas de aportar. De 1000 cosas que hacía, si cobraban una era de puro milagro y 999 y no le importaba. Hay que decir también que después de cuando se hizo la banda municipal, lo hizo tu padre, que siempre lo hizo altruistamente. Anteriormente aquí todavía no había conservatorios, los que daban clases de música eran los propios directores de las bandas, cobraban por el ayuntamiento. A raíz de tu padre no cobró nunca ni por el ayuntamiento ni por casi ningún sitio, pero hace la misma banda, lo que era la Cruz Roja, se tuvieron que ir a los papeles de música, o sea, hacer los papeles a Cádiz, y entonces cuando aquí surgió la banda de la Cruz Roja, nada más que había en España 2 bandas de la Cruz Roja, la de Madrid y la de la Línea, con instrumentos que ya no hay, helicón, con 2 helicón que llevaba. Qué pena que no se escucha esa banda, que seguro que se tenía que escuchar fantásticamente. Los conciertos que daban. Esos conciertos. Qué pena, porque eso estaba bien hecho. Y eso era música de verdad. Y cada instrumento tenía su partitura hecha a medida. Entonces, y además los matices, tú le ves las partituras de ellos, los matices, las acentuaciones, como las tenían escritas, porque sabían un de todo en la música, con nombre propio. Mi padre siempre ha alabado mucho que las cosas siempre las ha hecho altruistamente y todo gratuitamente. Entonces eso sí es verdad, y le costaba dinero. Sacaba dinero de su casa para los demás. Y eso parece que no se valora. Mi maestro Soro y mi maestra María, para mí fueron unos referentes impresionantes. Yo sentí el cariño de ellos, el afecto de ellos. De hecho, muchas veces lo comento, cuando íbamos por Marbella, por Estepona, pues la gente me identificaba como el Sorito, el hijo del maestro Soro. Y fue un director que sabía aglutinar en la banda, y nunca se le vio como director ningún mal gesto, todo lo contrario, era afable, amistoso, cariñoso, y la banda funcionaba fenomenalmente gracias
a nuestro maestro Soro. Era un mecenas, junto con María. Era un mecenas. Su casa era una sociedad como si fuera... Yo no hablo de casi una ONG, que ahora está de moda lo de ONG y tal, pero todos los músicos regalamos ahí. Entonces él siempre estaba atento a aquellos músicos que tenían problemas, con dificultades económicas, que incluso yo recuerdo siempre que después de pasar horas y horas en tu casa, pues después íbamos al modelo y seguíamos en el modelo. ¿Pero quién pagaba? El maestro Soro. O sea que por lo tanto era una persona, y como compositor, y como, sobre todo para mí me marcó bastante. Recuerdo mucho a María, porque era entrañable. Conmigo se lo pasaba fenomenal, no sé por qué, pero ella le encantaba. ¿Por qué le encantaba? Tenía un saxofón, el Selmer, que era el mejor instrumento de saxofones que había, en la mejor marca, entre comillas, pero en aquella época el Selmer daba un sonido de jazz impresionante. De tal manera que ella me enseñaba una serie de formas, de modos, de soplar, entre comillas, ese instrumento, y posteriormente con los Rocking Boys me vinieron de cine. Me acordaba de María, cuando yo empezaba a darle con el saxofón, digo, anda, pero si esto me lo enseñó María. Con la orquesta, yo me alucinaba cuando con esa Benson, con la trompeta que tenía Benson, en aquella época, en este momento, una marca impresionante de trompeta, él se buscó una cazoleta especial, o sea, una boquilla especial, eso los músicos que me estén viendo entenderán más el tema. Y cuando empezaba con las Islas Canarias, yo recuerdo en Marbella la gente pegando aplausos, bar abajo, cuando esa trompeta de oro... Claro, que mi padre era trompeta de oro. Cuando sonaba, y todo el mundo y empezaba, Islas Canarias, ahí aguantaba todo. Mira, aquello era un espectáculo, me encantaba. Nunca tuvo palabras más altas, ni en la orquesta, ni en el foso, cuando actuamos de teatro. Ni en la banda. Apoyaba, ayudaba, estaba siempre al tanto de aquel músico o aquella persona que necesitaba. Económicamente, allá rápidamente estaba el maestro Soro para apoyar y ayudar. Era muy humano. Y después como agradable, como empático. Era una persona que donde caía bien. Yo no lo recuerdo, es que estoy recordando estoy visionando, estoy en la nube visionando situaciones donde, digamos, todo el mundo le apreciaba y todo el mundo lo consideraba como un personaje. O sea que era un personaje y sobre todo cariñoso, afectivo, y siempre te lo he dicho, pues lo vas a encontrar por ahí. ¿Por qué esta ciudad? ¿Por qué a la gente que ha luchado, que ha trabajado, que se ha esforzado, que se ha entregado a los demás? Hombre, ¿qué pasa? En el olvido no puede estar. Pues Carlos, oye, te doy un beso, sí, como recuerdo a mis de tu padre y tu madre, y que yo les debo muchísimo. A que me dejaron una urdimbre, me dejaron una impronta que para mí eso ha sido importantísimo. Pues para mí también ha sido muy importante que estés aquí y que me hayas hablado también, lógicamente, de mis padres como un buen hijo que los hubiera perdido. Buen hijo, sí, porque se portaron como buenos padres. El maestro Soro creó la agrupación artística linense, de la que salieron grandes artistas, entre ellos Lolita Torrejón, Merci Peña, cantante de copla, Araceli Otero, las bailarinas hermanas Velasco, el guitarrista conocido internacionalmente Emilio Ruiz, hermano de la bailarina y Miss Nacional Rosa Mari Ruiz, y que actualmente vive en Puerto Rico. Y desde allí ha querido rendir este homenaje a mis padres. Hola Amalia, para mí hablar de mi querido maestro Soro y doña María y recordarlo es revivir mi niñez, y son tantas cosas, todo tan bonito con su agrupación artística linense. Él ayudó a tantos niños jóvenes de aquella época que no teníamos dónde manifestar nuestras inquietudes artísticas
Y llegó él y el sueño se nos hizo realidad. Él nos enseñó el amor al teatro, a la música, a las artes y sobre todo disciplina, que a mí me valió de mucho. Entré en su agrupación cuando posteriormente me dediqué a bailar profesionalmente. Igualmente a mi hermano Emilio, que también era guitarrista flamenco en la agrupación. Él y yo a veces hablamos recordando aquella época tan bonita y llegamos a la conclusión que si el maestro Soro hubiera sido en esta época, el mejor director artístico de España hubiera sido él, porque en aquellos tiempos, sin la tecnología de hoy día, sin los medios, hacía maravillas. Su talento era infinito para montar aquellos cuadros escénicos y para manejar a tantos niños, que no era nada fácil. Uno de los cuadros escénicos era el maestro Tarantito. Teníamos las Carmen Miranda, teníamos en un mercado persa. Se hizo algo también de la balompédica, que yo era un futbolista que era viejito, con mis pelos blancos, me echaron talco. Y nosotros como niños al fin nos divertíamos muchísimo. Luisa Fernanda, que al ser una zarzuela, la pobre de Doña María, tu madre, qué paciencia al piano ensayando para sacarnos bien las notas, pero siempre con ese cariño que nos tenían. Eran unos segundos padres. En fin, un ciclo bien importante en la vida de aquellos niños, gracias al maestro Soro y su agrupación artística linense. Solo tengo buenos recuerdos de Doña María y de Soro, y este homenaje es más que merecido a este gran señor. Y ojalá algún día pueda pasear por una calle de mi querida línea de la Concesión que lleve su nombre, ya que hizo mucho por nuestra generación. Un beso, amiga, y te veo pronto si Dios lo permite. Y que la pasen bien en ese gran evento, que sé lo vaya a disfrutar mucho tú y tu familia. Y saludo a todos los participantes. Te quiero, hermana. Vamos a oír ahora a Jesús Carrasco. Yo comencé mis estudios musicales aquí en la línea con la profesora Inés Daunis, muy pequeñito, con 8 años, y al poco tiempo ya empecé a dar clases de piano con María Serra y he estado con ella hasta prácticamente los 17 años que me fui a estudiar a Sevilla, al Conservatorio Superior. Y bueno, y digo con muchísimo orgullo que mi escuela pianística es absolutamente la escuela a la que me introdujo María Serra. Por otro lado, una escuela muy importante, dado que ella ha sido una gran concertista internacional. Pasa que por circunstancias de la vida y por cosas, pues se vino a vivir a la línea y se apartó de la vida concertística, pero es una cosa que sabe poca gente. Ella, con 20 y tantos años, ha dado conciertos por toda Europa, ha sido alumna del mejor concertista del mundo, de la historia del piano, que ha sido Alfred Cortot, en París, envidia de todos los pianistas del mundo, y yo he tenido la fortuna de poder ser heredero de esa escuela pianística parisina de Cortot a través de Doña María Serra, por lo cual estoy inmensamente agradecido. Además, era una persona que por su espíritu de artista, no solo de su capacidad técnica como pianista, pues era una persona que hacía que la enseñanza del piano no fuera solo una cuestión puramente técnica o mecánica, sino que se convertía en una enseñanza absolutamente maravillosa. Como compositora la conozco menos, pero las cosas que me han llegado son cosas de una gran calidad. Ella, además, ella fue profesora también, te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, del Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona, y evidentemente los profesores de ese centro pues eran unas personas muy capacitadas en todos los aspectos musicales, y entonces ella, el
El conocimiento de la armonía y la composición era algo totalmente natural para ella. Además, tenía una gran intuición y una gran fluidez compositiva, muy espontánea. La música no es recargada, es muy sencilla, muy natural y pienso que es de una gran calidad. Una persona que colaboró estrechamente con mis padres, sobre todo con mi madre, porque mi padre murió antes, fue el escritor, poeta y magnífico periodista Gabriel Baldrich. Mi madre y Baldrich compusieron muchas partituras juntas. Gabriel venía a casa a tomar café y a charlar casi todas las tardes. Y la muerte de mi madre fue para él un duro revés. María Serra de Soro se nos fue para siempre, se nos murió, saltó a la eternidad. Y fuimos muchos los que el primer día de este mes la acompañamos hasta el mismo pie del nicho en el que ahora reposa, aunque serán muchos más. Cabría afirmar que incontables los que por uno u otro motivo en estos momentos se sientan apenados por la pérdida de un ser tan entrañable. No considero exagerado decir que toda la ciudad se encuentra dolorosamente afectada por este golpe que de otra parte no cabe calificar de inesperado, puesto que el fallecimiento se produjo y no se trata de un fácil y tópico recurso expresivo. Se produjo, repito, tras una muy larga y penosa enfermedad. María llevaba meses apagándose lentamente, de manera ineluctable, y me atrevo a asegurar que ni ella misma, todo un ejemplo de resignación, debió sentirse sorprendida si es que llegó a percatarse de que exhalaba su último suspiro. Hay que decirlo, hay que decir que María era una artista completa, integral, o como solemos adjetivar por estas tierras, de las cabales, un singular todoterreno al servicio del arte musical, con un asombroso dominio de la técnica y una no menos admirable sensibilidad. María Serra acompañaba al piano con igual maestría e interés a una desconocida y humilde aspirante a ganarse el pan como intérprete de la canción española o la moderna, géneros calificados como menores, que a los ya más acreditados cultivadores del bel canto. Lo mismo daba clases a los que se iniciaban en el conocimiento del solfeo que a aquellos que ya coronaban los últimos y obligados cursos oficiales de música. Y como hizo hasta que se vio obligada a someterse a intervención quirúrgica en Sevilla, esto fue en junio del 89, nunca faltó a sus citas con la coral Campo de Gibraltar, agrupación de la que fue su fundadora y directora. Notaremos la falta de María. Yo, mucho más que otros. Fueron algo así como 40 años los que a ella me unieron de amistad, compartida con la de su marido, Francisco Sor Soler, otro excelente músico virtuoso de la trompeta y del bandoneón, hasta el fallecimiento de este último, calculo que hará unos 16 años. Pero además, con la muerte de María, he perdido a uno de mis mejores colaboradores, desde luego el más inmediato, en la composición musical, y a partir de ahora solo me quedará el consuelo de escuchar algunas de las canciones a las que juntos dimos vida, algunos de esos textos rimados míos que ella vistió tan bella, delicada y armónicamente con los tules de su inspiración cuando todavía, y de esto hace escasamente un año, ¿quién me lo iba a decir?, no se sentía herida por el mal que ha acabado con su vida. Aunque me hiera tu olvido, tierra guanche, dolor de ausencia, estos son títulos para una tan dolorosa como agradecida evocación de un artista excepcional, aunque por eso de que la vida es como es, no alcanzase la fama que otros gozan inmerecidamente. Muchas gracias. He de decir que este vídeo
no le gusta que lo diga, pero lo hizo mi marido. No lo había hecho nunca, pero ahora le ha dado por hacer vídeos y le sale bien, ¿verdad? Bueno, por lo menos se llevan ustedes bueno, os lleváis, porque estamos en familia, os lleváis ya una idea de cómo eran mis padres y de todo lo que hicieron, y que, como yo digo, siempre tengo esa espina clavada de que las instituciones, porque la gente les recuerda, les quiere, les admira, pero las instituciones no han hecho nunca nada por ellos. Y la verdad es que a mí, al igual que a mi amiga, me gustaría mucho pasar por alguna calle de la línea, que es donde más estuvieron, y leer Calle Maestro Soro, porque perdón, he pasado por algunas calles en donde leo, no quiero caer leo nombres y pregunto por esas personas, y cuando me dicen quiénes son, digo, pero bueno, ¿qué entidad pueden tener para poseer una calle en la línea? En cualquier otro sitio. Yo creo que las calles se tienen que poner a gente importante o que ha hecho algo bueno para el pueblo, ¿no? Pero es que no lo entiendo. Además, también es curioso, en el año 1948, cuando vinieron a la línea, mi padre compuso un himno a la línea. Lo mismo que hizo un himno a Algeciras, pero allí hizo un himno a la línea, lo entregó en el ayuntamiento. Y resulta que, muy bien, encantados y tal. Mi padre lo tocó con la banda municipal, con la banda de la Cruz Roja. Lo que pasa es que en aquella época pues, no grababan o no filmaban, pero bueno, tuvo mucho éxito esa banda, esa marcha de la línea, himno a la línea. Y qué curioso que pasan los años y un señor, un alcalde de la línea, se encuentra a no sé quién y le dice, oye, a ver si hacéis un himno a la línea. Pero bueno, ¿qué conocimiento tenía este señor de lo que tenía allí en el ayuntamiento? Si tiene que estar inscrito, y de hecho lo tengo, todo. Pues nada, hicieron un pasodoble, oficioso, yo considero que es oficioso, que es el Española y Gaditana, que se ha constituido en ser el himno de la línea. Y todo el mundo lo toca y todo el mundo lo canta como himno de la línea, sin acordarse que existe el himno a la línea desde el año 1948, pero claro, es lo que hacemos, que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Y eso es lo que pasa. Y como ellos no reivindicaban nada, no eran ambiciosos, otras personas hubieran ido al ayuntamiento, oye, que yo hice esto y que esto... Es que no, ellos no le daban importancia a su trabajo, lo hacían tan a gusto y con tanta facilidad y con tanto cariño que no le daban importancia, ni reivindicaban nada, ni se molestaban por nada. Y bueno, como yo digo, pues es una vulgaridad lo que voy a decir, pero bueno, yo podría tener algún dinero y soy una tiesa porque todo el dinero se lo gastaron en eso, en enseñar, en hacer, en promover, en promocionar, pero bueno, ya no están aquí, yo me imagino que ellos están en algún lugar maravilloso en donde seguirán disfrutando de la música. Y bueno, y quiero pensar que ustedes también han disfrutado de su biografía. Y bueno, he traído el librito por si ustedes lo quieren adquirir, que no pasa nada, que yo lo que quería era compartir el amor hacia mis padres y mi admiración y reconocimiento hacia ellos, y que ustedes compartieran conmigo ese sentimiento. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo.